Westwood Pediatrics. 10:14 de la mañana. La sala de espera olía a desinfectante con aroma a limón y a desesperación. Mis gemelos de 4 años, Lily y Noah, estaban desplomados contra mí, sus cuerpitos calientes por la fiebre. La respiración de Lily se entrecortaba con esa tos inquietante que nos había tenido en vela toda la noche. Noah solo miraba, sin energía, la pecera. Su habitual energía de cohete, completamente agotada. «Mamá, quiero a papá», gimió Lily, enterrando la cara en mi suéter. «Lo sé, mi amor. Está en un avión. Te va a llamar en cuanto pueda». Le acaricié el pelo. La mentira sabía a ceniza. Ethan debería haber estado aquí. Siempre estaba para esto. La visita al pediatra era su ritual sagrado, su territorio. Él las agendaba, nos llevaba, tomaba notas meticulosas en su teléfono, hacía una docena de preguntas que a mí ni se me ocurrían. Sobreprotector, yo le decía en broma. Minucioso, corregía él, con una sonrisa que últimamente no le llegaba a los ojos. Este viaje de trabajo repentino, imposible de evitar, a Chicago, era la primera vez en la vida de nuestros hijos que yo manejaba una consulta médica sola. Margot Walker, consultorio 3, llamó la enfermera. El consultorio del Dr. Bennett era territorio conocido, diplomas enmarcados de Stanford y Johns Hopkins, y un mural alegre, algo anticuado, de animales jugando a ser médicos. El propio Dr. Bennett era un hombre amable, de unos 60 años, que veía a los gemelos desde su control de las 2 semanas de vida. Ethan confiaba en él ciegamente, lo que significaba que era el único médico que usábamos. «Bien, veamos a estas pobres criaturitas», dijo el Dr. Bennett, con voz cálida, mientras subía a Noah a la camilla. Siguió la rutina con eficiencia y suavidad. Revisó oídos, garganta, escuchó pulmones. Otitis media bilateral clásica. Doble infección de oído. Hay un virus bastante molesto dando vueltas. Voy a recetar la amoxicilina de siempre. Deberían mejorar en 48 horas. Gracias, doctor. Odio verlos así. Claro que sí. Escribió en su tablet, luego se detuvo. Frunció levemente el ceño. Deslizó, tocó, volvió a deslizar. Las arrugas amables alrededor de sus ojos se tensaron. ¿Todo bien?, pregunté, levantando a Lily, que estaba decaída, sobre mi cadera. Sí, todo bien. Dejó la tablet con un gesto un poco demasiado deliberado. Margot, ya que estás aquí, ¿te importaría pasar un momento a mi despacho privado cuando terminemos? Es solo un tema administrativo sobre sus archivos. Jenny puede quedarse con los niños un momento. Señaló a la enfermera que nos había hecho pasar. Una aguja fría y diminuta de inquietud me recorrió la espalda. ¿Tema administrativo? Nada de qué preocuparse. Solo para evitarte ir hasta recepción. Primero vamos a darles unas pegatinas, ¿sí? Los niños se animaron al escuchar la palabra mágica. La enfermera Jenny tomó sus manos con naturalidad. Tenemos una hoja nueva de unicornios brillantes. Lily. Ven a ver. El Dr. Bennett me abrió la puerta de su despacho contiguo. Era un espacio más pequeño y desordenado, lleno de revistas médicas y fotos familiares. No se sentó detrás del escritorio. En cambio, se apoyó en él, cruzando los brazos. La calidez amable había desaparecido, reemplazada por una seriedad profesional que me tensó el estómago. ¿De qué se trata, doctor?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Margot, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente sincera conmigo. Me sostuvo la mirada. Ethan o tú han llevado a los niños a otros especialistas pediátricos o les han hecho estudios diagnósticos extensivos fuera de nuestra red, de los que yo no esté al tanto? La pregunta era tan extraña que casi me reí. ¿Qué? No, claro que no. Usted conoce a Ethan, es muy meticuloso. No haría nada sin consultarle. Usted es su médico principal. ¿Por qué pensaría eso? Soltó un suspiro largo y se frotó la nuca. Esta mañana estaba revisando sus registros consolidados, preparándome para la consulta. Nuestro sistema integra datos de laboratorios o centros de imágenes que tengan su consentimiento. Es práctica estándar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado evidente. Estoy viendo un patrón de análisis, Margot.
Paneles serológicos extensos. Perfiles metabólicos completos. Controles de niveles de inmunoglobulina, desde que tenían alrededor de 18 meses. Realizados en 3 centros distintos de Quest Diagnostics y en un laboratorio privado llamado Evergrande Medical Analytics. Se detuvo. Y hace aproximadamente un año, hay un registro de una extracción de sangre que incluye una prueba de tipificación HOLA. Lo miré fijamente. Las siglas flotaban en mi cabeza, sin sentido y amenazantes. HOLA, es antígeno leucocitario humano. Es una tipificación de tejidos bastante compleja. Se utiliza para determinar si alguien es compatible para un trasplante de órganos o de médula ósea. La habitación pareció inclinarse. Me agarré al respaldo de la silla de visitas. ¿Compatibles para un trasplante, mis hijos sanos? Eso es una locura. Tiene que ser un error. Un cruce de registros. Esa fue mi primera esperanza, dijo el Dr. Bennett, con voz baja y urgente. Pero los identificadores de paciente, fechas de nacimiento y su seguro coinciden perfectamente. Las órdenes están firmadas por el Dr. R. Feldman, un hematólogo-oncólogo de Cedars-Sinai. ¿Lo conoce? No. Nunca escuché ese nombre. Ethan no, él no haría eso. Pero mientras lo negaba, un recuerdo apareció, nítido y punzante. Noah, con 2 años, con un moretón impresionante en el brazo después de caerse en el parque. Ethan había estado extrañamente alterado, insistiendo en llevarlo a una clínica que él conocía. No a nuestra guardia habitual. Había estado fuera durante horas. Dijo que solo le hicieron una radiografía rápida. Una voz susurró en mi cabeza. El momento, la naturaleza de estos estudios, no son rutinarios, Margot. Ni de cerca. Son pruebas de vigilancia proactiva que se hacen en niños con trastornos inmunológicos graves conocidos, o antecedentes familiares de ciertas enfermedades. Se inclinó ligeramente hacia adelante. O son el trabajo preliminar muy específico que se realiza cuando se evalúa a un posible donante para un receptor concreto. Se llama cribado de compatibilidad dirigido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y venenosas. Cribado de compatibilidad dirigido. ¿Quién es el receptor, Margot? La mirada del Dr. Bennett era firme, llena de una compasión que me daban ganas de gritar. No lo sé. No hay ningún receptor. Mis hijos no son donantes de nadie. La voz se me quebró. Ethan se encarga de todo lo médico. Él solo es demasiado precavido. Usted lo sabe. Tal vez leyó algo en internet. Se paranoiqueó con alguna enfermedad rara. Ethan es un hombre muy inteligente. Socio en una firma de capital de riesgo en biotecnología. Entiende la medicina a un alto nivel. Esto, hizo un gesto vago, como si los estudios flotaran entre nosotros. No es el trabajo de un padre paranoico. Es algo dirigido, deliberado, y ha sido ocultado de ti. Sentí como la aguja fría en mi espalda se convertía en un picahielos. El hecho de que hoy estés aquí, sorprendida por una simple receta para una infección de oído, me dice que te han bloqueado el acceso al portal médico, ¿verdad? No había intentado entrar en meses. Ethan siempre imprimía los resúmenes de las consultas y los dejaba prolijamente sobre la mesada de la cocina. Decía que la contraseña se había reiniciado. Que el nuevo sistema fallaba. Que él lo iba a arreglar. La expresión del Dr. Bennett lo decía todo. Parecía un hombre que acababa de ver un iceberg y sabía que el Titanic estaba condenado. Estoy obligado por mi deber de cuidado hacia tus hijos, Margot. Lo que estoy viendo en sus registros plantea serias alertas éticas y posiblemente legales. No estoy diciendo que Ethan quiera hacerles daño, pero si digo que está siguiendo un camino médico para ellos que, en el mejor de los casos, es muy inusual e innecesario, y en el peor. Se quedó en silencio, negando con la cabeza. Voy a documentar mis preocupaciones en su historia clínica. Y te recomiendo firmemente que hoy mismo obtengas acceso completo e independiente a todos sus registros médicos. Y luego necesitas tener una conversación muy directa con tu marido. El golpe alegre en la puerta nos hizo sobresaltar a ambos. Listos con las pegatinas y preparados para irnos, Dr. B. El mundo normal regresó de golpe, en una cacofonía de quejidos de niños enfermos y luces fluorescentes. Salí de ese despacho en piloto automático. Recogí a mis hijos, acepté la receta, murmuré un gracias.
Mi cuerpo seguía cumpliendo con los movimientos de la maternidad, mientras mi mente se había quedado atrapada en el despacho del Dr. Bennett. Las palabras del Dr. Bennett se repetían en mi cabeza. Cribado de compatibilidad dirigido. Un receptor específico. La casa en Maple Drive. 4:30 de la tarde. Los gemelos, medicados y por fin dormidos en sus camas, una de auto de carreras y otra de princesa, me dejaron sola con un silencio que gritaba. Nuestra hermosa casa de estilo granja moderna, diseñada por Ethan en Pacific Palisades, se sentía como un museo de una vida que, de repente, ya no estaba segura de conocer. Cada foto de su sonrisa, cada almohadón decorativo que él había aprobado, ahora parecía sospechoso. Me serví una copa de vino. Las manos me temblaban tanto que el cuello de la botella chocaba contra el vidrio. Saqué la laptop y entré al portal de pacientes de Westwood Pediatrics. Escribí mi usuario de siempre, la contraseña, Lily Noah 2018. Contraseña inválida. Probé todas las variaciones. Sus fechas de nacimiento, nuestro aniversario, el cumpleaños de Ethan. Todo inválido. El nuevo sistema falla, había dicho él 2 meses atrás, sin levantar la vista del teléfono. Estoy en línea con soporte. Yo me encargo, cariño. Una cosa menos de la que tengas que preocuparte. Y yo, ahogada organizando la recaudación de fondos del preescolar, le había dado un beso en la mejilla y se lo había agradecido. Agradecido su control. Su eficiencia. Cribado de compatibilidad dirigido. Abrí el navegador y escribí. Tipificación hola donante pediátrico. Los resultados eran una mezcla borrosa de artículos médicos y páginas de asociaciones de pacientes. Hice clic en uno de un hospital infantil importante. Las pruebas de antígeno leucocitario humano, HOLA, son un primer paso crítico para identificar un donante adecuado para trasplantes de médula ósea u órganos, particularmente entre hermanos. Una coincidencia perfecta o casi perfecta ofrece la mayor probabilidad de éxito. Donante entre hermanos. Mis hijos dormían al final del pasillo. Su ADN, mapeado y catalogado para un hermano que yo no conocía. La rabia surgió de golpe, ardiente. No. Era un error. Un error horrible, gigantesco. Ethan era obsesivo. Sí. Un padre helicóptero, sin duda. Pero adoraba a nuestros hijos. Era el que se levantaba en cada pesadilla. El que sabía el nombre de todos los personajes de Disney Junior. El que tenía un apretón de manos especial con cada uno. Era el hombre que lloraba cuando Lily se raspó la rodilla. La idea de que los estuviera utilizando como piezas de repuesto era grotesca. Una locura. Pero el Dr. Bennett no estaba loco. Era uno de los pediatras más respetados de Los Ángeles. Mi teléfono vibró sobre la mesada de mármol, haciéndome saltar. Ethan iluminó la pantalla. Lo miré, el corazón golpeando contra mis costillas. Tomé aire, temblando, y contesté. Hola, amor. Su voz llegó, suave como siempre, con el leve eco de una habitación de hotel. ¿Cómo están mis pacientes? Están bien. Infecciones de oído. Amoxicilina. Mi propia voz sonaba débil. Extraña. ¿En ambos oídos? Pobrecitos. ¿Fuiste con Bennett? Sí. ¿Y qué dijo? Les hizo una revisión completa, ¿no? Corazón, pulmones. ¿Mencionó el panel de alergias del que hablamos la última vez? Las preguntas llegaron en ráfaga. El guión de siempre. Dijo que tienen infección de oído, Ethan. Eso es todo. Un silencio. Presioné. ¿Se suponía que hiciera algo más? Una pausa leve. Apenas una fracción de segundo demasiado larga. No, claro que no. Solo quiero asegurarme de que estamos al tanto de todo. ¿Sabes cómo me preocupo? ¿Te dio la receta? Sí. Bien. Asegúrate de que sea sabor cereza, no chicle. No odia el de chicle. Y controla la fiebre. Si pasa de 102, llama de inmediato. No a la enfermera de consulta, a la línea de guardia. Prométemelo, Margot. El control. Siempre había parecido amor. Ahora parecía vigilancia. Gestión. Lo prometo. Voy a tomar el vuelo nocturno de regreso mañana. Debería aterrizar a las 10. Odio estar lejos cuando están enfermos. Su voz se suavizó. El Ethan que yo conocía.
El hombre que me sostuvo la mano durante 27 horas de parto. El que cortó 2 cordones umbilicales con lágrimas corriendo por su cara. Te extraño. Las palabras se me atascaron en la garganta. Cribado de compatibilidad dirigido. Yo también te extraño, susurré, la mentira amarga en la lengua. Descansa, cariño. Dale un beso a los monstruitos de mi parte. Te amo. Te amo. Corté la llamada y dejé el teléfono como si fuera radiactivo. Dale un beso a los monstruitos. Caminé por el pasillo. La madera pulida estaba fría bajo mis pies descalzos. Abrí la puerta de su habitación compartida. Pintada de celeste suave, con nubes esponjosas. Ethan las había dibujado con plantillas él mismo. Lily estaba abrazada a su unicornio de peluche. Noah había pateado las mantas, con un brazo sobre la cabeza, iluminado por la luz tenue del velador. Eran perfectos. Inocentes. Cribado de compatibilidad dirigido. Un receptor específico. La imagen apareció en mi mente, sin permiso, horrenda. Mis hijos ya no en sus camas, sino con batas de hospital, sobre camillas, mientras Ethan hablaba en un pasillo con un médico, en términos fríos y clínicos. Donantes viables. No, dije en voz alta, la palabra como un juramento en la habitación silenciosa. Fui hasta el vestidor amplio que también funcionaba como el rincón de oficina de Ethan. Un escritorio empotrado, elegante, y un archivador alto. El archivador estaba cerrado con llave. Siempre lo había estado. Documentos fiscales, carteras de clientes sensibles, decía él. Cosas aburridas. No necesitas ese desorden. Nunca había tenido motivos para mirar. Tiré de la manija metálica. No se movió. Volví a la cocina. Al cajón del desorden, lleno de pilas y menús de comida para llevar. Encontré el pequeño llavero de repuesto. Llave del auto. Del cobertizo. De la casa de mi madre. Ninguna abría el archivador. Acceso independiente completo. Abrí la laptop otra vez. Esta vez no busqué términos médicos. Busqué Evergrande Medical Analytics. Su página web era elegante, corporativa. Especializada en biocompatibilidad y diagnósticos celulares avanzados. Entré en servicios para pacientes. Había un portal de acceso. Y un enlace de olvidé mi contraseña. Escribí el correo de Ethan. El del trabajo. El que usaba para todo. Hice clic. Apareció la pregunta de seguridad. Segundo nombre de su padre. Lo sabía. Arthur. Incorrecto. Probé el apellido de soltera de su madre. Incorrecto. El nombre de su primera mascota. Incorrecto. Me recosté en la silla. Un nuevo tipo de frío se instaló en mis huesos. Había cambiado las respuestas de seguridad. Me había dejado fuera sistemáticamente. No solo del portal pediátrico. También de un laboratorio privado que yo ni siquiera sabía que existía. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Podía oír el zumbido de la heladera, el sonido lejano de un auto pasando por Sunset. Miré la sala impecable, las estanterías cuidadosamente armadas con fotos de una familia feliz. Ya no veía un hogar. Veía un escenario perfectamente construido. Y yo había interpretado mi papel a la perfección. La esposa confiada. La madre agradecida. Completamente ajena a la historia que se desarrollaba fuera de cámara. Me terminé el vino de un trago. El alcohol no hizo nada para calentar el nudo helado en mi estómago. No tenía pruebas. Solo la inquietud profesional de un pediatra, y una serie de puertas digitales cerradas. Podía seguir siendo un malentendido. Una cadena de decisiones extrañas, paranoicas, pero inofensivas, de un padre con ansiedad descontrolada. Pero al mirar el pasillo oscuro, hacia el archivador cerrado, hacia las habitaciones donde dormían mis hijos. Reservas inconscientes en una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Lo supe. Con una certeza que me congeló la sangre. No era un error. La vida perfecta era una fachada. Y debajo, la verdad esperaba. Y era más horrible de lo que podía imaginar. Tenía que encontrar la llave. La casa en Maple Drive. 9:03 de la mañana. La cerradura del archivador era negra mate, sólida. Me devolvía una mirada muda, impenetrable.
Había pasado la noche rebotando entre la habitación de los gemelos y la mía, revisando su respiración, viendo cómo el reloj digital desangraba los minutos. Cada sombra era un secreto. Cada crujido de la casa, Ethan regresando. Finalmente me había quedado dormida en el sofá al amanecer. La voz del Dr. Bennett repitiéndose en mis sueños. Cribado de compatibilidad dirigido. Los niños, por suerte un poco mejor tras la primera dosis de antibióticos, estaban ahora frente al televisor. Una hora prohibida de dibujos animados, su recompensa por haber sobrevivido la noche. La alegría vacía de la música contrastaba brutalmente con el miedo que se acumulaba en mi interior. Necesitaba entrar en ese archivador. Deslicé mis contactos. No podía llamar a una amiga, ni a nadie de nuestro círculo. Esto requería discreción total y cero conexión con Ethan. Entonces recordé al técnico, Ray, el que había arreglado la puerta del garaje el otoño pasado. Me había dado su tarjeta y me dijo que lo llamara para cualquier cosa. Era directo, independiente, y esperaba que discreto. Ray, soy Margot Walker, de Maple Drive. Lo de la puerta del garaje. Sí. Está fallando otra vez. Bueno, no exactamente. Me quedé sin la llave de un archivador. Mi marido está de viaje y tiene la llave. Tengo unos documentos fiscales urgentes. Necesito llevarlos hoy al contador. La mentira salió sorprendentemente fluida. ¿Podrías ayudarme? Un gruñido. ¿Contador? Peor tipo de emergencia. Llego en 20. Ray llegó en su camioneta Ford abollada, con una caja de herramientas en la mano. Era un hombre de pocas palabras, lo cual me venía perfecto. Lo guié hasta el rincón de oficina. Mi marido es un poco maniático del orden. Odia el desorden, balbuceé, nerviosa, mientras él examinaba la cerradura. Seguro piensa que voy a arruinar su sistema. Ray miró el archivador con desdén. Bastante básico. No es una caja fuerte de verdad. Sacó un estuche delgado con herramientas. Esto no es forzar. Es persuadir. Insertó 2 piezas finas de metal. Su mano estaba firme. En menos de un minuto, se escuchó un clic suave y decisivo. Tiró de la manija. El cajón se abrió sin resistencia. Persuadido. Le pagué en efectivo, el doble de su tarifa habitual. Por la urgencia, dije. Asintió, guardó el dinero y se fue sin decir otra palabra. Su expresión, completamente neutra. Cerré la puerta con llave detrás de él y me apoyé contra ella. El corazón me golpeaba con fuerza. El archivador estaba meticulosamente organizado. Sospechosamente organizado. Los 2 primeros cajones eran exactamente lo que uno esperaría. Seguro del hogar, hipoteca, títulos del auto, inversiones de la firma de Ethan. El tercer cajón, abajo, era más pesado. Lo abrí. Había carpetas colgantes, cada una con una etiqueta blanca impecable. Una, roja, decía, CM Trust. Mis manos estaban heladas. Saqué la carpeta y la llevé a la isla de la cocina como si fuera radiactiva. Desde el living llegaban los sonidos alegres de los dibujos. La abrí. El primer documento era un estado de cuenta de un banco que no reconocía. First Pacific Private Bank. Una cuenta a nombre de CM Trust Ethan J. Walker. Fiduciario. Las transacciones abarcaban años. Transferencias automáticas mensuales. $350 a una cuenta a nombre de Claudia Méndez. Transferencias trimestrales mayores. $1.200. Pagos anuales de $2.500. El más reciente. Hacía apenas 2 semanas. El saldo. Seguía siendo considerable. Más de 200.000. Dinero de Ethan. Nuestro dinero. Fluyendo constantemente hacia una tal Claudia Méndez. Debajo de los estados había informes de laboratorio. Encabezado. Evergrande Medical Analytics. Nombre del paciente. Méndez, Caleb J. La fecha de nacimiento indicaba que tenía 7 años. Los informes estaban llenos de gráficos y números, pero los títulos eran claros. Hemograma completo con diferencial, perfil metabólico completo, cuantificación de inmunoglobulinas. Las fechas se remontaban años atrás, siguiendo la salud, o más bien, el deterioro, de un niño pequeño. Creatinina BUN, tasa de filtración glomerular.
No hacía falta ser médica para entender la tendencia. Flechas que apuntaban en la dirección equivocada. Luego encontré el informe de Ola. Era una cuadrícula compleja de alelos y genotipos. Al final, en una sección titulada Análisis comparativo, había un recuadro. Decía: la tipificación o la comparativa indica una coincidencia de 10 sobre 10 antígenos con donantes potenciales LW y NW. La idoneidad del donante para tejido renal parece favorable. Se recomienda evaluación de viabilidad en la etapa de desarrollo adecuada. LW. Lily Walker. NW. Noah Walker. Un zumbido blanco llenó mi cabeza. Me agarré del borde de la mesada. Favorable recomendado. Estaban hablando de los órganos de mis hijos como si fueran repuestos de un coche. Sentí náuseas. Debajo de los informes había documentos legales sujetos con un clip. Un borrador de carta de un bufete. Harwell y Sims. Dirigida a Claudia Méndez. Asunto: solicitud de establecimiento de paternidad y derechos de visita para Ethan J. Walker en relación con Caleb James Méndez. El texto estaba lleno de lenguaje legal, pero la intención era clara. Ethan no solo enviaba dinero. Intentaba establecer legalmente que era el padre. El último elemento era una fotografía gastada, escondida entre las hojas. Un Ethan más joven. El cabello más largo. La sonrisa menos perfecta, más genuina. Tenía el brazo alrededor de una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa intensa, casi salvaje. Estaban en una playa. Ella se apoyaba en él. Era una imagen de felicidad pura. Sin complicaciones. Una felicidad que yo reconocía de nuestros primeros años, y que con el tiempo se había convertido en algo más pulido, más controlado. En el reverso, con tinta azul desvaída. Big Sur, con C siempre. Siempre. La palabra fue un golpe físico. Me dejé caer en un taburete. La foto temblaba en mi mano. Este era el fantasma. Claudia. Y Caleb. Un hijo. Ethan tenía un hijo. Un niño de 7 años. Enfermo. Un niño cuyos donantes genéticamente perfectos dormían en la habitación de al lado. Sin saber que toda su historia médica había sido un mapa hacia su salvación. Mi mente, desbordada, se aferró a una esperanza absurda. Tal vez no era suyo. Tal vez solo ayudaba a una vieja amiga. Un caso solidario. El fideicomiso, los pagos, la demanda legal. Solo Ethan siendo Ethan. Tomando el control. Solucionando problemas. La foto podía ser solo un recuerdo. Nada más. Pero el informe Ola. Esa coincidencia fría, clínica. Ese era el verdadero clic. No del archivador. De la verdad. Había hecho analizar a nuestros hijos. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Necesitaba más. Necesitaba oírlo de él. Necesitaba el contexto que esos papeles no podían darme. Corrí al lavadero. Al cajón donde guardábamos celulares viejos y cargadores. Encontré mi antiguo iPhone, de hacía 2 años. La pantalla rota. Recé para que tuviera batería. Se encendió. El icono en rojo. Ignoré las notificaciones y fui directo a los respaldos. Había cambiado de teléfono, pero ese aún tenía mis mensajes de esa época. Abrí la conversación con Ethan. Mayormente banal. Compra leche. Llego tarde. Lily perdió un diente. Pero había huecos. Periodos donde sus respuestas eran tardías, vagas. Busqué la letra C. Nada. Busqué Claudia. Apareció un único mensaje antiguo, de años antes de casarnos, de un número desconocido. Me enteré del compromiso. Felicidades. Lo digo en serio. Sé feliz. Su respuesta, enviada un día después. Gracias. Espero que estés bien. Formal. Distante. Como un capítulo cerrado. O eso creía. El teléfono se apagó. Lo conecté. Mi mente corría. Tenía que haber más. Ethan era demasiado cuidadoso para dejar un rastro solo en papel. Él era digital. Todo estaba en la nube. En sus dispositivos. Protegidos con contraseña. Cifrados. Siempre con él. Excepto. Pensé en su viejo iPad. El de primera generación,
que casi no retenía batería. El que guardaba en el cajón de la mesa de luz, diciendo que lo usaba como despertador. Lo había sincronizado con su teléfono hacía años. ¿Seguiría teniendo mensajes antiguos? ¿Se habría molestado en borrarlo? Subí corriendo. El dormitorio principal se sentía como la escena de un crimen. Abrí el cajón de su mesa de luz. Ahí estaba. Debajo de unas revistas financieras. Presioné el botón. La pantalla se encendió. Pedía código. El corazón se me hundió. Pero entonces recordé. Años atrás usaba el mismo código para todo. Antes de obsesionarse con la seguridad. Nuestro aniversario. Lo escribí. La pantalla de inicio apareció. Era una cápsula del tiempo. Aplicaciones antiguas. Abrí mensajes. Seguía conectado a su cuenta de iCloud. Las conversaciones eran de hacía más de 3 años. Congeladas. Y ahí estaba. Un chat guardado simplemente como C. Lo abrí. Los mensajes más recientes eran de hacía 3 años y 2 meses. Justo después de que Lily y Noah cumplieran 1 año, llegaron los resultados. La TFG volvió a bajar. El nefrólogo está hablando de próximos pasos. Él tiene miedo. Yo tengo miedo. Ethan, lo sé. Yo también tengo miedo. Pero tenemos opciones. Tenemos un plan. Se siente monstruoso. Incluso pensarlo. Ethan, no es monstruoso. Es biología. Es su única oportunidad real. Mi línea genética. La compatibilidad es fuerte. Tienen que ser ellos. Son bebés, Ethan. Y él es un niño. Nuestro niño. Ethan, son su única esperanza. La compatibilidad es perfecta. Es una señal. ¿Una señal de qué? De que esto es una broma cruel del universo. Ethan, de que tenemos una forma de salvarlo. Solo tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser pacientes. Necesitan ser lo suficientemente mayores, lo suficientemente fuertes. Monitoreamos. Nos preparamos. Yo me encargo de todo de este lado. Ella nunca puede saberlo. Ethan, no lo sabrá. Te lo prometo. Margot es feliz. Los niños son su mundo. Esta es mi carga. Nuestra. No de ella. Dejé de leer. La náusea me subía por la garganta. Margot es feliz. Yo. La esposa ignorante. La incubadora. El recipiente de piezas de repuesto. Mi mundo. Era una jaula construida sobre una mentira. La habitación giró. Me obligué a seguir. Hacia atrás. Más atrás. Años de mensajes. Fragmentos de una vida paralela. Ethan, la transferencia se hizo. Que vea al especialista en Stanford. El dinero no es problema. C. Hoy volvió a preguntar por ti. Quiere saber cuándo su papá va a quedarse más que un fin de semana. Ethan, pronto. Estoy trabajando en eso. Esta situación es complicada. Pero soy su padre. Siempre. C. Tu madre volvió a llamar. Otra vez me ofreció dinero. Me dijo que desapareciera. Ethan, ignórala. Ya no tiene poder sobre esto. Sobre nosotros. Los mensajes dibujaban una historia devastadora. Un amor aplastado por una familia poderosa. Un hijo nacido en secreto. Una madre, Claudia, luchando sola. Y Ethan intentando unir 2 mundos. Encontrando una solución monstruosa, en los 2 niños inocentes que había tenido conmigo. No se trataba solo de riñones. En los mensajes más antiguos hablaban de médula ósea, transfusiones. La condición de Caleb era progresiva. Mis gemelos no eran una solución puntual. Eran una reserva médica de por vida. Caminando. Respirando. Para su medio hermano. Estaba tan absorbida en ese horror digital que no escuché la puerta del garaje hasta que fue demasiado tarde. El zumbido bajo me arrancó de golpe al presente. El reloj del iPad marcaba 11:47 de la noche. Ethan no volvía hasta la noche siguiente. Había vuelto antes. El pánico me atravesó. Cerré el iPad de golpe, lo metí en el cajón y bajé corriendo las escaleras. Apenas llegué al último escalón,
La puerta interior del garaje se abrió. Ethan estaba ahí. Cansado. Con un bolso de mano colgado del hombro. No me había visto bajar. Ethan, llegaste temprano, dije. Mi voz sonó demasiado aguda. Crucé los brazos, como si pudiera contener físicamente los latidos de mi corazón. Se sorprendió un instante. Luego sonrió. Esa sonrisa fácil. Encantadora. La que antes me hacía temblar las piernas. Ahora parecía una máscara. Cambio de planes. Terminé antes. No podía soportar estar lejos cuando los monstruitos están enfermos. Dejó el bolso y se acercó para besarme. Giré la cara en el último segundo. Sus labios rozaron mi mejilla. Olor a avión. Su colonia de siempre. El aroma de mi traición. Están mucho mejor. Durmieron horas, dije, moviéndome hacia la cocina, poniendo la isla entre nosotros. ¿Quieres algo de tomar? Agua. Vuelo largo. Me observó. Su mirada, afilada. ¿Estás bien? Te ves tensa. Solo cansada. Anoche casi no dormimos. Le di el vaso. Mi mano firme, por pura fuerza de voluntad. ¿Cómo estuvo Chicago? Productivo. Aburrido. Bebió un trago largo. ¿Te dieron la receta? ¿La de cereza? Sí, Ethan. Seguí las instrucciones. No pude evitar el filo en mi voz. Lo notó. Sus ojos se estrecharon apenas. Bien. Perfecto. Dejó el vaso. Necesito agarrar un archivo del estudio. Dejé el acuerdo de la sociedad en el archivador. Tengo que revisarlo antes de la llamada con Tokio por la mañana. Caminó hacia el rincón de la oficina. Mi sangre se volvió hielo derretido. El archivador. Lo había cerrado. ¿Pero lo había vuelto a trabar? No lo sabía. Ray lo había abierto. Yo no había tocado la cerradura. Escuché el tirón de la manija. Luego un leve gruñido satisfecho. El deslizamiento de un cajón. Estaba ahí. Me quedé congelada en la cocina, escuchando el ruido de papeles. Un momento después, salió con una carpeta gruesa bajo el brazo. Normal. Tranquilo. Listo, dijo, caminando hacia las escaleras. Voy a darme una ducha rápida y a dormir. ¿Subes en un rato? Voy a ordenar un poco acá. Asintió, ya mirando su teléfono. Subió. Esperé. El oído tenso. Escuché la ducha abrirse. El agua corriendo. Y entonces, otro sonido. Su voz. Baja. Apagada. Estaba hablando por teléfono en nuestro dormitorio, con la ducha abierta como cobertura. Subí las escaleras de 2 en 2, en silencio con las medias. La puerta del cuarto estaba entreabierta. La ducha estaba en el baño en suite, con la puerta cerrada. Su voz venía del vestidor. Me pegué a la pared junto a la puerta. Respiración corta. El cuerpo entero en tensión. Lo sé. Lo sé. Tiene que ser pronto, decía. Sus valores están cayendo. Una pausa. Claudia. Bennett llamó a Margot hoy. No sé qué le dijo, pero está rara desde que llegué. Silencio. Podía imaginarlo pasándose la mano por el pelo. Te dije que tenemos que acelerar el plan. El trabajo preparatorio está hecho. Las evaluaciones de viabilidad en donantes tan pequeños son teóricas, pero los cirujanos en Johns Hopkins ya lo han hecho en casos extremos con menores. El caso de Caleb califica. Su voz bajó aún más. Me esforcé por escuchar. No. No estamos hablando de cadáveres. La lista de espera lo va a matar. Esta es la única forma. Lily y Noah son fuertes. Son perfectos. Un solo riñón. Van a vivir vidas normales, y van a salvar a su hermano. Otra pausa. Más larga. Su tono cambió. Más suave. Íntimo. Como una puñalada. Claudia, mírame. Mira todo lo que ya hemos sobrevivido. Mi familia, el secreto, todo. Este es el último obstáculo. Yo me encargo de Margot. Es moldeable. Ama a los niños. Si se lo presentamos como un acto de amor, como un regalo que salva una vida, va a aceptar. O le va a dar vergüenza decir que no. Mi estómago se cerró.
Pero no podemos esperar a que empiece a sospechar. Bennett la asustó. Tengo que controlar esto. Necesito que estés lista. Tengo el jet médico preparado para fin de mes. Lo haremos en Baltimore. Ya hice las contribuciones para facilitar la aprobación ética. Un sollozo suave del otro lado. Su voz se volvió aún más dulce. Lo sé. Es mucho. Da miedo. Pero imagina a Caleb corriendo, jugando, teniendo una infancia. Así se la damos. Soy su padre. Es mi responsabilidad. Confía en mí. Por favor. Silencio. Tengo que cortar. La llamada terminó. Me quedé ahí. La espalda contra la pared. El yeso frío atravesando el suéter. El agua de la ducha seguía corriendo. Desde abajo llegaba el sonido de la televisión. Un infomercial ahora. Moldeable vergüenza, contribuciones para facilitar la ética, evaluaciones de viabilidad, fin de mes. Lo último que quedaba de mi negación se rompió. El hombre en ese vestidor. El padre de mis hijos. Era un estratega. Un arquitecto frío y calculador de una atrocidad médica. Mis hijos no eran sus hijos. Eran inventario. Su valor estaba en la compatibilidad de sus tejidos. La ducha se apagó. Bajé las escaleras en silencio. Automática. Fui al fregadero. Me serví un vaso de agua. Bebí despacio, mirando mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Un fantasma en su propia casa. Pero en sus ojos. Por primera vez desde que el doctor Bennett me llamó a su despacho. Ya no había confusión. Ni esperanza desesperada de un error. Solo una certeza fría, clara y aterradora. La guerra que no sabía que estábamos peleando. Acababa de ser declarada. Y por fin sabía de qué lado estaba. El mío. Y el de mis hijos. Saqué el teléfono. Busqué el contacto que había guardado ese mismo día después de que Ray se fuera. Sophie. El número me lo había pasado una amiga de la universidad a la que llamé desesperada. Solo me dijo. Es discreta. Es la mejor. Maneja situaciones como la tuya. Situaciones como la tuya. Escribí. Sophie, soy Margot Walker. Necesitamos hablar lo antes posible. Es urgente. Envié el mensaje justo cuando escuché los pasos de Ethan bajando las escaleras. Los pasos de Ethan bajando las escaleras aún resonaban en mi cabeza. Blue Battle Coffee. Santa Mónica. 8:05 de la mañana. Sophie Vance parecía alguien que pertenecía a una tabla de surf, no a las sombras. Cabello rubio aclarado por el sol, recogido en un moño desordenado. Unas finas líneas alrededor de unos ojos azules, atentos, que no se perdían nada. Vestía ropa deportiva cara, sin esfuerzo. Bebió un sorbo de su matcha latte y deslizó una carpeta de cartón sobre la pequeña mesa de hierro forjado. Claudia Méndez, nacida Reynolds, dijo, con voz baja y firme. 34 años. Nacida en Fresno. Padre mecánico. Madre administrativa escolar. Obtuvo una beca completa en la USC, donde estudió Historia del Arte. Ahí fue donde conoció a Ethan James Walker, que en ese momento estaba en su último año de economía. Estuvieron juntos casi 3 años. Relación seria. De verdad. Abrí la carpeta. La primera foto era una versión más clara de la que había visto en el archivo. Ethan y Claudia en lo que parecía una fiesta universitaria. Jóvenes. Radiantes. El estómago se me contrajo. Su familia no la aprobaba. Sophie soltó una risa seca, sin humor. Eso es decirlo muy suavemente. Eleanor y James Walker, de la familia Walker de Greenwich, Connecticut. Dinero antiguo, y mentalidad aún más antigua. Claudia, de clase trabajadora y mitad mexicana, no encajaba en el plan. Hizo una pausa. Según 2 excompañeros de fraternidad de Ethan que logré ubicar, su madre, Eleanor, dejó muy claro lo que pensaba. La llamó oportunista trepadora en su cara, durante una cena familiar. Ethan, por lo que dicen todos, estaba loco por ella, pero también dependía económicamente de su familia. Niño de fondo fiduciario. Su futuro en la firma de capital de riesgo familiar dependía de su obediencia. Miré otra foto de Claudia, riéndose, la cabeza hacia atrás. Era hermosa.
pero de una forma completamente distinta a mi belleza cuidada. Era salvaje. Inteligente. ¿Qué pasó? El verano después de que Ethan se graduó, su familia le sugirió una asignación extendida en su oficina de Singapur. Un programa de 2 años. Una prueba, o un exilio. Lo presionaron. Se fue. Según Claudia, al menos, era algo temporal. Una relación a distancia. Lo harían funcionar. Sophie se inclinó hacia adelante. Pero la presión no terminó ahí. Le cortaron el acceso a su fondo. Cuando se enteraron de que seguía hablando con ella, lo amenazaron con desheredarlo completamente. Sacarlo del negocio. Según una fuente, incluso inventaron un pequeño escándalo sobre Claudia. Rumores de deshonestidad académica que difundieron entre sus profesores para desestabilizarla. Dios mío, susurré. Yo sabía que Eleanor Walker era difícil. Fría. Juzgadora. Obsesionada con el linaje y las apariencias. Nuestra relación siempre había sido una actuación rígida y educada. Pero esto era monstruoso. 6 meses después de que Ethan se fuera a Singapur, Claudia descubrió que estaba embarazada. Estaba aterrada. Sola. Lo llamó. Según todos los relatos, él estaba feliz. Dijo que volvería. Que lo arreglarían. Reservó un vuelo. Sophie me miró, seria. Nunca llegó al aeropuerto. Sentí un vacío en el pecho. Su padre lo interceptó. Tuvieron lo que una fuente describió como una charla definitiva, con abogados de la firma y un acuerdo prenupcial del tamaño de una guía telefónica. Hizo una pausa. Las condiciones eran simples. Terminar con Claudia para siempre y su futuro estaba asegurado. Continuar, y lo perdía todo. Su carrera, antes incluso de empezar. Se lo presentaron como una elección entre un romance pasajero de universidad, o su legado. Su deber con la familia. Podía imaginarlo. La oficina con paneles de madera. Las voces calmadas, y despiadadas. Ethan, ambicioso, moldeado para una vida específica, frente a la posibilidad de perderla por completo. Eligió el legado, dije en voz baja. Eligió el legado, confirmó Sophie. La llamó desde la oficina de los abogados. Terminó la relación. Le dijo que se acabó. Que debía ocuparse del asunto. Le ofreció dinero. Mucho dinero. A través de un intermediario familiar. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Pago. Un pago por un hijo. Por su hijo. Por Caleb. Ella rechazó el dinero, continuó Sophie. Todo. Dejó la USC. Volvió a Fresno con sus padres. Tuvo al bebé. Caleb James Mendes. Nació hace 7 años y 3 meses. El nombre del padre quedó en blanco en el certificado de nacimiento. Cerré los ojos un segundo. La familia de Ethan creyó que el problema estaba resuelto. Trajeron de vuelta a su hijo pródigo, lo instalaron en la oficina de Los Ángeles, y poco después comenzaron a presentarle candidatas adecuadas. Me miró directamente. Candidatas adecuadas, como tú. Sentí una oleada de vergüenza caliente. Margot Hallis. Hija de un cardiólogo respetado y una curadora de museo. Buenos colegios. Buena familia. Sin complicaciones. Un accesorio perfecto. ¿Había sido tan ciega? Él había sido encantador. Atento. Seguro. Perfecto. ¿Cuándo volvió a contactar con ella? La línea de tiempo no es exacta, pero diría que hace unos 5 años. Cuando Caleb tenía unos 2 años. Le diagnosticaron una enfermedad renal congénita rara, glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Es agresiva. Progresiva. El tratamiento es caro. Claudia trabajaba como asistente en una galería. Apenas llegaba a fin de mes. Hizo una pausa. Creo que Ethan se enteró. La culpa debió ser devastadora. Volvió a contactarla. Primero ayudó con dinero. En silencio. Después, cuando la situación empeoró, de forma más directa. Golpeó suavemente la carpeta. Y ahí es donde entras tú. Y los gemelos. Me tensé. Él me buscó porque yo era adecuada. Y luego, tuvo hijos conmigo porque... No pude terminar la frase. Porque eras genéticamente compatible.
dijo Sophie con suavidad, pero sin rodeos. No puedo probar intención desde el principio. Pero la coincidencia es abrumadora. Se casa con una mujer de genética estable y saludable. Tiene gemelos, duplicando las posibilidades de donación. Y casi inmediatamente inicia una campaña médica encubierta para mapear su biología contra la de su primer hijo. Se detuvo. No es ilegal hacer tipificación sanguínea a tus hijos, Margot. Pero es extremadamente inusual. Y cuando se hace sin el conocimiento del otro progenitor, y cuando los resultados se utilizan para planificar un procedimiento de alto riesgo en menores, médicamente no necesario, en beneficio de un tercero. Dejó la frase en el aire. Eso entra en otro terreno completamente distinto. Hablaba de fin de mes, dije, con la voz vacía. Un jet médico. Baltimore. Dijo que hizo contribuciones para facilitar la aprobación ética. Los labios de Sophie se tensaron. Johns Hopkins. Tiene sentido. Una de las mejores unidades de nefrología pediátrica. Y hasta en las mejores instituciones. Hay personas flexibles. Una donación importante a un programa de trasplantes puede hacer que ciertas preguntas incómodas desaparezcan más rápido. Sacó su teléfono. Desplazó la pantalla. Ya empecé una lista. Médicos, cirujanos, miembros de comités éticos en Baltimore y otros centros importantes que han tenido denuncias o que son conocidos por forzar los límites en criterios de donantes. Es una lista corta. La voy a cruzar con las donaciones de la Fundación de la Familia Walker. Si hay un rastro, lo vamos a encontrar. Necesito más, dije. La desesperación ya no se podía ocultar. Necesito algo concreto. Algo que no parezca la interpretación paranoica de una esposa. Él lo va a explicar todo. Va a decir que solo estaba ayudando a una amiga enferma. Que los estudios eran prevención. Que estoy exagerando. Que estoy inestable. Entonces conseguimos pruebas, dijo Sophie. Dijiste que tiene una oficina en el centro. ¿Trabaja desde casa alguna vez? Todos los viernes. Atiende llamadas en su estudio. Hoy es jueves. Sonrió apenas. Perfecto. Me explicó el plan. Su voz. Calma. Metódica. Un pequeño software indetectable en su computadora. Un keylogger. Capturaría cada tecla. Cada contraseña. Se sentía sucio. Ilegal. Asentí. La casa en Maple Drive. 3:15 de la tarde. Ethan estaba en una reunión tardía. Los gemelos estaban en el parque con la niñera, Marisol. La casa estaba vacía. Mi corazón era un pájaro atrapado en el pecho mientras me sentaba en su escritorio minimalista. Su computadora estaba protegida con contraseña. Pero Sophie me había dado un pendrive con instrucciones. Conéctalo. Escribe la contraseña cuando te la pida. El software hace el resto. Será invisible. Mis dedos temblaban al insertar el dispositivo. Una ventana negra apareció. Líneas de código comenzaron a desplazarse. Pedía el inicio de sesión de la computadora. Tomé aire. Escribí lo que le había visto usar cientos de veces. Las fechas de nacimiento de los gemelos combinadas. Illinois 2022. La pantalla se desbloqueó. Por un momento, me quedé mirando su escritorio. Una imagen serena de la costa de Malibú. Este era su santuario. Tragué la náusea y abrí el explorador de archivos. Fui directo a la carpeta de documentos. Lo de siempre. Walker Ventures, revisiones de portafolio, impuestos. Y entonces lo vi. Una carpeta llamada simplemente C. Hice clic. Era un reflejo digital del archivo físico. Pero mucho más completo. Hojas de cálculo con las citas médicas de Caleb, horarios de medicación, costos, gráficos que mostraban el deterioro de su función renal. Y una subcarpeta. Project Guardian. La abrí. La sangre se me heló. Dentro había un documento de línea de tiempo. Título. Planificación médica a largo plazo para LN. Estaba escrito con el estilo seco y eficiente de Ethan. Comenzaba con el nacimiento de los niños. Primer trimestre de 2022. Establecer líneas base pediátricas completas, asegurar un médico de cabecera dispuesto a llevar registros detallados, Dr. Bennett confirmado. Seguía avanzando. Tercer trimestre de 2023.
Iniciar tipificación OLA y de antígenos extendidos bajo la apariencia de perfil genético avanzado. Utilizar Evergram por discreción. Resultado. Coincidencia 10 de 10 con C confirmada. Óptimo. Primer trimestre de 2024. Comenzar paneles sanguíneos completos anuales. Monitorear anomalías de desarrollo que puedan afectar la viabilidad del donante. Viabilidad del donante. Las palabras se desenfocaron. Más abajo. Fase actual, 2026. Mantener protocolo de optimización de salud, dieta alta en nutrientes, horarios de sueño estrictos, exposición mínima a patógenos, limitar horas de preescolar, justificar con pediatra, prepararse para posible aceleración según estado de C. Y luego, la entrada más reciente. De la semana pasada. Protocolo de aceleración iniciado. La TFGDC ha entrado en declive crítico. Fase terminal estimada entre 6 y 12 meses sin intervención. Preparativos para escenario A, Baltimore, deben finalizarse. Tareas clave. 1. Finalizar contribución al Comité Ético de Trasplantes de Johns Hopkins. $500.000. 2. Asegurar preaprobación del Dr. Alistair Finch, cirujano principal. Ver acuerdo de confidencialidad adjunto. 3. Desarrollar narrativa para donación familiar filantrópica. Procedimiento menor. Regalo que salva una vida. Apelar a la culpa. Presión social. 4. Contingencia legal. Revisar derechos de custodia en caso de no cooperación de consultar a Peter C. Leland. Lo leí una y otra vez. Apelar a la culpa. Presión social. Contingencia legal. No estaba planeando solo una cirugía. Estaba planeando cómo manipularme. Cómo usar mi amor por mis hijos, para convencerme de dejar que los abriera. Y si me negaba, usaría la ley para quitármelos. Había un archivo adjunto. Escenario A. Evaluación de riesgos. Lo abrí. Era un desglose frío, clínico. Nefrectomía en donantes pediátricos. Riesgo de mortalidad, 0,03%. Riesgo de complicaciones mayores, hemorragia, infección, insuficiencia suprarrenal, entre 3 y 5%. Impacto a largo plazo en el riñón restante, generalmente mínimo, pero requiere monitoreo de por vida. Impacto en crecimiento y desarrollo. Estudios inconclusos. Posible leve retraso. Impacto psicológico en donantes menores. Alto riesgo de trauma. Requiere terapia posterior y gestión narrativa. Gestión narrativa. Al final, en una sección titulada Mitigación de coerción de consentimiento parental, había un punto que me hizo perder la visión. Obstáculo principal. Madre, M. Probable negativa emocional inicial basada en apego no racional. Estrategias. A. Aislarla de opiniones médicas disidentes. B. Presión financiera. Control de activos. C. Narrativa social. Niños como héroes. Madre como obstáculo. D. Último recurso. Invocar doctrina de patria potestad. Si M puede ser presentada como negligente por rechazar una donación que salva la vida de un medio hermano, evaluar viabilidad legal. Iban a intentar declararme una madre no apta. Por no dejar que destrozaran a mis hijos. Quise gritar. Quise romper la computadora. Pero no lo hice. Hice que mis manos se movieran. Conecté el disco duro portátil que Sophie me había dado. Empecé a copiar todo. La carpeta Project Guardian, los archivos financieros, los correos. Todo. Incluso el disco completo. Tardó 20 minutos eternos. Cada crujido de la casa. Cada auto pasando. Me hacía saltar. Justo cuando terminó la transferencia. Escuché la puerta del garaje. Arranqué el disco. Cerré la laptop. Salí corriendo del estudio. Estaba en el pasillo intentando parecer normal cuando él entró. Hola, dijo, dejando el maletín. Se veía cansado. Pero sus ojos. Alertas. Evaluándome. Llegaste temprano. ¿Dónde están los niños? En el parque con Marisol, dije. Mi voz, por suerte, firme. Tú también llegaste temprano. Cancelé la cena. No tenía ganas de socializar. Pasó junto a mí. Hacia el estudio. Mi respiración se detuvo. ¿Había dejado el pendrive? No. Lo tenía en el bolsillo. La laptop estaba cerrada. Todo parecía normal. Entró. Escuché el clic. La abrió. Silencio. Luego. Teclas.
Mi corazón martillando en los oídos. ¿El programa había dejado rastros? ¿Algo visible? Un minuto después salió. Su cara, inexpresiva. ¿Pedimos algo esta noche? Estoy agotado. Sí. Comida tailandesa está bien. La normalidad era irreal. Estábamos hablando de curry rojo. Mientras yo sabía que ese hombre planeaba un juicio para quitarme a mis hijos. Mi auto. Pacific Coast Highway. 11:30 de la noche. Le dije a Ethan que tenía migraña. Que necesitaba aire. Que iba a manejar un rato. Solo asintió. Ni siquiera levantó la vista de su tablet. Conduje hasta un diner abierto las 24 horas en un centro comercial perdido en Culver City. Sophie ya estaba en un reservado. 2 cafés entre nosotras. Deslicé el disco duro por la mesa pegajosa. Está todo. Un plan. Un cronograma. Tiene un cirujano. Está sobornando un comité ético. Tiene estrategias para quebrarme. Y si no funciona, va a demandarme por la custodia diciendo que soy negligente por no dejarle sacarles los riñones. Las palabras salieron atropelladas. Sophie conectó el disco a su laptop. La luz azul iluminó su rostro. Revisó en silencio. 10 minutos. Su expresión se volvió cada vez más grave. Finalmente levantó la vista. Esto es todo, Margot. Es depredador. Premeditado. Cruza tantas líneas legales y éticas que ni siquiera es discutible. Solo las donaciones ya podrían considerarse conspiración para fraude. Y la amenaza de custodia es extorsión. Se frotó el puente de la nariz. Pero igual va a ser una pelea dura. Tiene dinero. Abogados. Influencia. Vas a necesitar a alguien implacable. ¿Qué hago? Primero, contratas a alguien implacable. Conozco a una abogada, Aria Johnson. Derecho de familia, especializada en coerción médica y disputas complejas de activos. Es brutal, y odia a hombres como tu marido. Ya le escribí. Espera tu llamada. Deslizó una tarjeta. Segundo, asegura pruebas originales. No solo copias. El archivo físico, correos, todo. Sácalo de la casa. Una caja de seguridad que él no conozca. Tercero, empezá a construir tu propia narrativa. Documenta todo. Sus preguntas raras sobre la salud de los niños. Su control de las cuentas médicas. Que te bloqueó el acceso. Escribí un diario en papel, con fechas. Eso sirve como prueba. ¿Y los niños? Habló de fin de mes. Un jet médico. No van a subir a ningún jet, dijo Sophie, con voz de acero. Pero tenemos que ser inteligentes. Si lo confrontas ahora, va a desaparecer. Va a pedir una orden de restricción. Va a decir que estás inestable. Que intentás separar a los niños de su medio hermano. Va a manipular la historia. Hizo una pausa. Necesitamos más. Algo que lo vincule directamente con la intención de hacerles daño. O tenemos que obligarlo a moverse de una forma que lo exponga. Mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. La abrí sin pensar. Una publicación sugerida. Una página de recaudación. Ope for Caleb. La foto de perfil. Un niño pálido, delgado. Cabello oscuro. Y la sonrisa de Ethan. Se me cortó la respiración. Caleb. Estaba en una cama de hospital, sosteniendo un dinosaurio de peluche. La página estaba llena de actualizaciones. El espíritu de Caleb sigue fuerte. Otra ronda de diálisis superada. Esperando nuestro milagro. Y entonces lo vi. El comentario más reciente. Publicado ayer. De una cuenta anónima. Solo números. Decía. Fuerza, campeón. Papá moverá cielo y tierra por vos. Te vamos a conseguir tu nuevo riñón. Te lo prometo. La cuenta no tenía foto. No tenía publicaciones. Pero ese comentario tenía un me gusta. Un único corazón brillante. De la página. Ese pequeño corazón digital. La palabra papá en la pantalla. Rompió la última barrera dentro de mí. Toda la planificación cuidadosa, los archivos fríos, la línea de tiempo clínica. Todo se redujo a eso. Una declaración íntima,
grotescamente pública. Esa era la verdad. No un secreto escondido en un archivador. No un susurro en una llamada. El núcleo de todo. Ethan era el padre de ese niño. Y mis hijos. Eran la moneda que estaba dispuesto a gastar para cumplir su promesa. Un sollozo se me escapó. Áspero. Feo. En el silencio del diner. Me tapé la boca con el puño para ahogarlo. Sophie miró mi teléfono. Leyó la pantalla. Su rostro se suavizó apenas un segundo, antes de volver a su máscara profesional. Tenemos la evidencia, Margot. Y ahora tenemos el motivo. Clarísimo. Cerró su laptop. Llama a Aria mañana a primera hora. Es momento de dejar de escondernos y empezar a pelear de verdad. Miré la foto del niño enfermo. Inocente en todo esto. Un niño que necesitaba un milagro. Y luego miré el comentario de su padre. Mi marido. El hombre que había decidido que nuestros hijos serían ese milagro. Quisieran o no. Quisiera yo o no. Sentí lástima por Caleb. Un dolor punzante. Pero fue arrasado por una ola de furia. Por Lily. Por Noah. Ellos no eran una solución. No eran repuestos. Eran mis hijos. Me sequé la cara con una servilleta áspera. El dolor y el shock seguían ahí. Pero se estaban transformando. En algo frío. Claro. Determinado. Está bien, dije. Mi voz ya no temblaba. Vamos a la guerra. La casa en Maple Drive. Mañana. El peso de la evidencia era físico en mi bolso. El disco duro de Sophie. Una carpeta con capturas impresas. Y el archivo original del fideicomiso CM, que había sacado escondido en una bolsa de supermercado, debajo de lechuga podrida. Todo estaba ahora guardado en una caja de seguridad en una cooperativa de crédito en el segundo, a nombre de soltera. La llave colgaba de una cadena bajo mi blusa. Fría contra mi piel. La voz de Aria Johnson esa mañana había sido como una cuerda lanzada en medio de una tormenta. Calma. Precisa. Sin una pizca de sorpresa. Sophie me puso al tanto. He visto variaciones de esto antes, Margot. El dinero, el poder, la cosificación grotesca de los niños. Vamos a detenerlo, pero tienes que hacer exactamente lo que te diga. Hizo una pausa. Paso 1, lo confrontas hoy. En tus términos. En un entorno controlado. Necesitamos su reacción registrada. Necesitamos que se escuche a sí mismo justificándolo. Va a ser feo, pero es necesario. ¿Y después? Pregunté, mi voz pequeña. Después te vas. Te llevas a los niños y vas al lugar que te voy a enviar. No le dices a dónde. No negocias. Cuelgas. Subes al auto. Te vas. Mi equipo se encarga del resto. ¿Entendiste? Había entendido. Ya no era una esposa. Era una soldado. Mis emociones eran munición que no podía desperdiciar. Ethan estaba en la cocina preparando su café filtrado, con esa precisión obsesiva que aplicaba a todo. Levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa fácil. Perfecta. Que alguna vez fue el sol de mi vida. Ahora, parecía iluminación de escenario. Buen día, cariño. ¿Los niños siguen dormidos? Marisol los está despertando, respondí. Mi voz, sorprendentemente estable. Me apoyé en la isla. El mármol frío atravesó la ropa. Tenemos que hablar, Ethan. No levantó la vista de su café. Claro. ¿Por lo del evento? Vi el borrador de las mesas. Mi madre va a hacer un escándalo si no está en la mesa principal. No es sobre el evento. Respiré hondo. Es sobre Caleb Mendes, y las pruebas sola que hiciste a nuestros hijos. El silencio fue absoluto. Solo el sonido del café goteando. Dejó de servir. Su mano, inmóvil. Apoyó la tetera con cuidado. Cuando me miró. Su expresión era perfecta. Confusión controlada. Perdón, ¿qué? Caleb Mendes. Tu hijo. De Claudia Mendes. Antes Reynolds. Nació hace unos 7 años. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Función renal en declive. Fase terminal en 6 a 12 meses sin intervención. Recité los hechos como una fiscal. Observando.
Un leve parpadeo. Una tensión mínima en la mandíbula. Nuestros hijos. Lily y Noah. Coincidencia. Hola 10 de 10. Donantes ideales. Proyecto Guardián. Cronograma acelerado. Baltimore. $500.000 para facilitar la aprobación ética en Johns Hopkins. Estrategias legales para declararme negligente si me niego. Saqué el teléfono. Abrí la captura. Se la mostré. Papá moverá cielo y tierra por vos si lo hiciste. Levanté la vista. Solo decidiste que mis hijos eran el material. La confusión desapareció. Primero vino el shock. Luego, tristeza. Profunda. Dolida. Se acercó. Las manos abiertas. Margot. Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde sale todo esto? Su voz suave. Incrédula. ¿Caleb? Sí. Caleb Méndez es el hijo de una amiga antigua. De la universidad. Claudia. Te la mencioné. Fue hace una vida. Ella tuvo problemas. El padre desapareció. El niño está enfermo. La estoy ayudando económicamente. A través de un fideicomiso. Estás registrado como padre en una solicitud legal. Una formalidad, dijo, ahora con un dejo de frustración. Para poder tomar decisiones médicas en caso de emergencia. Su verdadero padre no está. Claudia estaba desesperada. Estoy ayudando a un niño enfermo, por el amor de Dios, y tú lo convertiste en esta fantasía monstruosa. Se pasó la mano por el pelo. El hombre incomprendido. ¿Y las pruebas médicas? Margot, eran para ellos. Para Lily y Noah. Perfil genético avanzado. ¿Tienes idea del valor que tiene eso? Detectar predisposiciones. Prevenir. Usé un laboratorio privado porque el seguro no lo cubría, y no quería discutir el costo contigo. Era una sorpresa. Un legado de salud. Era bueno. Muy bueno. La mentira tenía justo suficiente verdad. Por un segundo. Dudé. Una grieta peligrosa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo había sido un malentendido? ¿Y si el miedo me había hecho ver cosas que no existían? Apreté los dientes. ¿Y el archivo Project Guardian? Lo dije más fuerte. ¿El cronograma? ¿La viabilidad de donantes? ¿Las estrategias para manipularme? Esta vez. Sí pareció sorprendido. De verdad. Luego su rostro se endureció. Ira. ¿Entraste a mi computadora? Su voz cambió. Dios mío, Margot, esos son archivos de trabajo. Project Guardian es el nombre clave de una startup de biotecnología en mi cartera. Están desarrollando soluciones de preservación de órganos. Lo de la viabilidad es sobre órganos sintéticos. La gestión narrativa es para procesos de aprobación regulatoria. Golpeó la mesa. Me hizo saltar. Robaste información confidencial. Protegida por acuerdos legales. Y la retorciste en la forma más enferma posible, porque estás celosa de una mujer de hace 10 años, y de un niño enfermo al que estoy intentando ayudar. El giro fue brutal. Ya no era la esposa descubriendo la verdad. Era la mujer paranoica. Insegura. Inestable. Podía verlo en sus ojos. La estrategia formándose. El doctor Bennett está preocupado, dije, aferrándome a lo único firme. Dijo que las pruebas parecen un cribado de compatibilidad dirigido. Ethan soltó una risa seca. Despectiva. El doctor Bennett es pediatra general. No entiende la genómica preventiva avanzada. Le pago una fortuna, y cuestiona mis decisiones como padre. Voy a denunciarlo. Está generando miedo sin fundamento. Rompiendo la confidencialidad. Ethan ya me estaba rodeando. Con palabras, y con presencia. Cada acusación tenía su contraataque, cada hecho, una explicación alternativa. El laberinto de mentiras era perfecto, tan pulido, que por un segundo me perdí en él. ¿Y si lo había imaginado todo? Si mi inseguridad, mi sensación de no estar a su altura, había convertido documentos ambiguos y una tragedia real en una pesadilla? Entonces recordé. La llamada. El susurro en el vestidor. Apelar a la culpa. Presión social. Estabas hablando con ella, dije, bajando la voz. La noche que volviste temprano. En el vestidor. Te escuché.
Sus ojos se fijaron en los míos. Dijiste que la TFG de Caleb estaba cayendo. Que los cirujanos en Johns Hopkins ya lo habían hecho con menores en casos extremos. Dijiste que Lily y Noah eran fuertes, que eran perfectos, que con un solo riñón vivirían vidas normales. Dijiste que podías manejarme, que soy moldeable, que lo ibas a presentar como un acto solidario, o me daría vergüenza decir que no. Dijiste que ya habías hecho contribuciones para facilitar la aprobación ética. Me acerqué un paso. Dijiste, es mi responsabilidad. Lo miré directo. Decime, Ethan, ¿qué startup de biotecnología estabas discutiendo ahí? La actuación se rompió. La confusión, la tristeza. Todo desapareció. Como agua escurriéndose. Lo que quedó. Fue frío. Calculador. Familiar. El hombre del archivo Project Guardian. El estratega. No habló enseguida. Solo me miró. Evaluándome. La máscara había caído. ¿Escuchaste? Dijo. Plano. ¿Planeas abrir a mis hijos? Respondí. La voz me temblaba, pero no de miedo. De furia. Suspiró. Irritado. Como si yo fuera una niña que rompió algo caro. Se movió al otro lado de la isla. El mármol entre nosotros. Un campo de batalla. Lo hace sonar tan brutal, Margot. Tan salvaje. Terminó de servirse el café. Bebió. Tranquilo. Es un riñón. Un riñón de un niño sano, fuerte, de 4 años. Los riesgos son estadísticamente insignificantes. Los resultados a largo plazo son excelentes. Tendrían una vida completamente normal con un solo riñón. La frialdad en su voz era peor que un grito. Y a cambio, continuó, ahora más persuasivo, salvarían una vida. La vida de su hermano. La palabra cayó como un peso. ¿Entendés eso? Caleb es su hermano. Su sangre. Es un niño bueno, divertido, valiente. Quiere jugar, ir a la escuela. Y no puede porque está conectado a una máquina día por medio. Se está muriendo. Y nosotros tenemos el poder, el milagro, para evitarlo. Ahora hablaba de redención. De moral. De deber. Exactamente como en su plan. Me mentiste, dije. Cada palabra, una piedra. Durante años. Tenías otra familia. Un hijo. Te casaste conmigo bajo una mentira. Mi relación con Claudia terminó mucho antes de conocerte. Saltó, perdiendo la calma. Fue una tragedia. Una decisión forzada por mi familia. Caleb fue la consecuencia. Una consecuencia que intento reparar todos los días. Sí, los ayudé. Sí, estoy en su vida. ¿Qué querías que hiciera? ¿Abandonar a mi hijo? ¿Respetarías a un hombre capaz de hacer eso? Tenías que decírmelo. Grité. Antes de casarte conmigo. Antes de tener hijos conmigo. No podés usar mi vida, a mis hijos, como tu redención. ¿Decirte qué? Rugió. ¿Qué tenía un hijo enfermo de una relación pasada? ¿Qué venía con ese peso? Habría salido corriendo, Margot. Y no podía perderte. Te amaba. Te amo. Esta situación, es una pesadilla, sí. Pero es mi pesadilla. Intentaba protegerte. Darte la vida perfecta que querías. Me reí. Una risa rota. ¿La vida perfecta? Estabas construyendo una granja. Una granja de repuestos. Lo miré, sin parpadear. Hiciste pruebas a nuestros bebés sin mi consentimiento. Planeaste esto desde que estaban en pañales. Eso no es amor, Ethan. Eso es depredación. La palabra quedó suspendida. Depredación. Su rostro se tensó. Luego se encendió. No seas melodramática, escupió. Esto es supervivencia. La supervivencia de Caleb. Y tú estás en el medio, con tus celos ridículos y tu sentimentalismo burgués. ¿Crees que el amor es leer cuentos antes de dormir y preparar almuerzos orgánicos? El amor es hacer lo necesario. El amor es tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles para vos. Respondí. No para mí. Y definitivamente no para Lily y Noah. Son mis hijos también. Golpeó la mesa. El café saltó.
Tengo derecho a asegurar su bienestar. Y parte de ese bienestar es vivir en un mundo donde no dejaron morir a su hermano cuando podían salvarlo. La carga psicológica de eso sería mucho peor que cualquier riesgo físico de una cirugía simple. Estaba retorciendo todo. Haciendo de mi negativa crueldad. No es una cirugía simple para un niño de 4 años, dije, en voz baja. Y lo sabes. Y no es su decisión. Es tuya. Lo miré. Y yo digo que no. Me observó largo rato. La furia se enfrió. Se volvió algo peor. Se acomodó la corbata. Un gesto que antes me parecía tierno. Ahora era cálculo. No, dijo finalmente, con una calma aterradora. No estás pensando con claridad. Estás desbordada emocionalmente. Es entendible. Es un shock. Sacó el teléfono. Empezó a escribir. Voy a llamar al doctor Rosen. Psiquiatra. Puede ayudarte a procesar esto. Necesitas perspectiva. No necesito un psiquiatra, Ethan. Necesito un abogado. Ni siquiera levantó la vista. No estás bien, Margot. Espiar conversaciones privadas, entrar a mis archivos confidenciales, construir estas teorías delirantes sobre que quiero hacerle daño a nuestros hijos. Negó con la cabeza. Una expresión paternal. Es evidente que estás bajo estrés agudo. Posiblemente ansiedad posparto no tratada. Puede aparecer años después, especialmente con la presión de criar gemelos. Ahí estaba. La amenaza. Inestable, delirante, peligrosa. No vas a quedarte con la custodia, dije. Pero incluso para mí sonó débil. Él tenía todo. Dinero, contactos, relato. Por fin me miró. Y sonrió. Pequeño. Frío. El gesto de alguien que sabe que tiene todas las cartas. Margot, cariño, ¿alguna vez leíste el acuerdo prenupcial que firmaste? El frío me atravesó. No realmente. El abogado de mi padre lo había visto por encima. Es estándar, dijo. Y yo, enamorada de la idea de todo. Firme. Hay una cláusula, continuó, casi con pereza. Conducta moral. Si una de las partes actúa de forma perjudicial para el bienestar de los hijos, por ejemplo, negándose a una intervención médica que salva la vida de un familiar, basándose en delirios, y además es diagnosticada con una condición mental que afecta su juicio. Hizo una pausa. La otra parte obtiene la custodia total. Física y legal. Mi respiración se detuvo. Los activos quedan como están. Lo que te deja. ¿Cuánto era? 1 millón. Apenas suficiente para una niñera decente. Ni hablar de enfrentarte legalmente a mi firma. Guardó el teléfono. No quería que llegáramos a esto. Quería que fuéramos un equipo. Hacer lo correcto. Por todos nuestros hijos. Pero si me obligas. Se encogió de hombros. Haré lo necesario para salvar a mi hijo. A todos mis hijos. Y a mi hija. El timbre sonó. Alegre. Normal. Repugnante. Era Marisol. De regreso, después de dejar a los gemelos en el preescolar. Nuestra ventana de privacidad se había cerrado. El rostro de Ethan volvió a suavizarse, recuperando esa máscara agradable de siempre. Piénsalo, Margot, dijo en voz baja, solo para mí. Piensa en lo mejor para todos, no solo en tus instintos posesivos. Hizo una pausa. El médico de Caleb ya está programando los estudios preoperatorios para los donantes la semana que viene. Te conviene alinearte, por el bien de ellos. Se dirigió hacia la puerta con paso seguro. Marisol, buen día. Justo a tiempo. Margot y yo estábamos teniendo una charla animada sobre los horarios de los niños. Me quedé sola en la cocina, rodeada por las ruinas de mi matrimonio. Y por la certeza helada de su plan. No estaba pidiendo. Estaba informando. Había construido el laberinto. Y todas las salidas llevaban a él ganando. Aceptar y ser cómplice, negarme, y ser diagnosticada, arruinada, borrada de la vida de mis hijos. El teléfono en mi bolsillo. Grabando, como Aria me había indicado. Pesaba como plomo. Tenía su reacción. Tenía sus amenazas. Tenía la prueba. Detuve la grabación. Y envié un solo mensaje a Aria. Go.
Era hora de salir del laberinto. Autopista 405 Norte. 2:18 de la tarde. La minivan se sentía como una lata lanzada a toda velocidad por un túnel de furia. Atrás, Lily y Noah, confundidos pero emocionados por el viaje sorpresa, cantaban canciones de Disney. Cada nota me atravesaba. El teléfono se conectó al Bluetooth. Aria. Estado, respondió, directa. Voy por la 405 hacia la casa segura. Tengo a los niños. Él está en casa. No sabe que me fui. Marisol cree que los llevé al cine. Mis manos estaban clavadas al volante. Bien. La grabación es oro. Es explícita, amenazante, y describe todo el plan. Ya presenté una moción de emergencia para una orden de restricción temporal y custodia total provisional, basada en riesgo inminente de daño médico. Tenemos un caso fuerte. Audiencia mañana a las 9. El juez puede firmar una orden de custodia a tu favor mientras se investiga. ¿Dónde está Ethan ahora? No lo sé. El teléfono vibró. Número desconocido. Prefijo 650. Silicon Valley. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo ignoré. No lo sé, repetí. Supongo que en casa. Asume que ya sabe que te fuiste. Va a llamar. No atiendas. Solo mensajes. Se vaga. Di que necesitabas espacio. Que estás en un hotel. No le des tu ubicación. El número volvió a llamar. Luego un mensaje de Ethan. Margot, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. El médico llamó. Todo se está acelerando. Más rápido. La preoperatoria. La semana siguiente. No respondí. En cambio, escribí a Marisol. Cambio de planes. Me quedo con los niños esta noche. No te necesito mañana. Día pago. Gracias. Tenía que cortar su acceso a información. El teléfono sonó otra vez. 650. Insistente. Depredador. Aria, me están llamando de ese número. Contesta. Altavoz. No hables. Deja que hablen. Respiré hondo. Contesté. ¿Hola? Una voz femenina, pulida, casi robótica. ¿Hablo con Margot Walker? ¿Quién habla? Soy Anna, de Secure Locate, proveedor de servicios de seguridad familiar. Tenemos una alerta activa en los dispositivos registrados a Lily y Noah Walker. Indica que han salido del perímetro autorizado sin autorización del tutor principal. ¿Puede confirmar su ubicación y la seguridad de los menores? Se me heló la sangre. Los relojes. Los smartwatches que él insistió en comprar. Por seguridad. Nos estaba viendo. En tiempo real. Los niños están conmigo. Soy su madre. No hay emergencia. Cancelen la alerta. Intenté sonar firme. Lo siento, señora, pero la alerta fue activada por el titular principal, el señor Ethan Walker. La ha clasificado como posible secuestro parental. Para cancelarla necesitamos su confirmación. O puede dirigirse a la comisaría más cercana para verificación. Pausa. Ubicación actual. Autopista 405 Norte, cerca de Sherman Oaks. ¿Es correcto? El pánico se convirtió en furia. No tienen derecho a rastrearnos. Está dentro de los términos del servicio. Por la seguridad de los menores, debemos mantener el seguimiento activo y compartir ubicación con el señor Walker y las autoridades locales. Ya se notificó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. La llamada se cortó. Grité. Un grito crudo. Los niños se quedaron en silencio atrás. Mamá, susurró Lily, asustada. Está todo bien, amor. Mamá está cantando, mentí, con la voz quebrada. Aria, ¿escuchaste? Sí. Está usando una empresa privada. Es común en disputas de custodia con mucho dinero. Te hace parecer una secuestradora. Sale en la próxima parada. Ahora. Pero puede ver dónde paró. Hazlo ya. Cambié de carril bruscamente. Bocinas. Entré en un área de servicio caótica. Estoy detenida. Saca a los niños. Mochilas, juguetes, lo esencial. Deja todo lo demás. Quítales los relojes.
Deja los relojes y tu teléfono en el coche. ¿Mi teléfono? También te rastrea. Déjalo. El corazón me latía en la garganta. Camina hasta la zona de buses. Busca a Tanya. Minivan azul, cartel de bebé a bordo. Es de mi equipo. Te dará otro teléfono. Ya. Salté del asiento. Desabroché a los gemelos. Saqué sus mochilas. Arranqué los relojes de sus muñecas. Los tiré junto a mi teléfono. Nuevo juego. Vamos a cambiar de auto. Pero mi reloj, lloró Noah. Te compro uno mejor. Vamos. Los tomé de la mano. Casi arrastrándolos. La zona de buses era un caos. Ruido. Olor. Gente. Escaneé desesperada. Entonces. Una minivan azul. Luces intermitentes. Corrí. La puerta se abrió. Una mujer seria, cabello recogido. Suban. Entramos. La puerta se cerró. Arrancó. Nos alejamos. Hacia el este. Lejos de la autopista. Me entregó un teléfono viejo. Estaba sonando. Aria. Bien. Tanya te lleva a la casa segura. 2 horas. Descansa. Si la policía te contacta por la alerta, les das mi número. Nada más. No estás huyendo. Estás protegiendo a tus hijos de una cirugía innecesaria. ¿Entendido? Entendido. Corté. Me dejé caer en el asiento. Miré a mis hijos. Confundidos. Asustados. Pero vivos. Y algo dentro de mí. Se endureció. Esto era guerra. Y el primer golpe. Ya había sido lanzado. Centro Médico Cedar Sinai. Área pediátrica. 6:42 de la tarde. La casa segura era un departamento amueblado, anónimo, en Riverside. Los gemelos, agotados, dormían en un sofá-cama. El teléfono plegable sonó. Era Sophie. Se está moviendo. No va a esperar a la audiencia. Retiró $50.000 en efectivo hace 1 hora y usó su cuenta corporativa para alquilar un jet médico privado desde Van Nuys. El plan de vuelo es a Baltimore, con escala en Reno, Nevada. Es para repostar, pero también es un punto menos controlado para recoger pasajeros. Va a buscar a Caleb, susurré. Está poniendo el plan en marcha. Va a llevar a Caleb a Baltimore, y después va a venir por tus hijos. El tiempo se había comprimido. El fin de mes. Era ahora. Tal vez no, dijo Sophie, tensa. El jet sale de Van Nuys a las 10 de la noche. Pero el auto de Ethan, según el GPS, hizo una pausa. Y sí, tenías razón al poner ese rastreador en el coche, no va al aeropuerto. Va hacia Cedar Sinai. Y está manejando rápido. Cedar Sinai. Donde el Dr. R. Feldman tenía privilegios. Donde había una de las mejores unidades de nefrología pediátrica. Una comprensión terrible me atravesó. No va a Baltimore todavía. Va a ver a Caleb. Algo pasó. Está peor. Creo que sí, respondió Sophie. Y esto puede ser nuestra única oportunidad, Margot. Confrontarlo con la otra madre presente. Romper la historia antes de que pueda manipularla. Si Claudia ve la verdad, si entiende lo que planea hacer con tus hijos, puede ser clave. Silencio. Pero es muy arriesgado. Está acorralado. Desesperado. Miré a mis hijos. Dormidos. Si no hacía nada. Se reagruparía. Usaría el dinero. Los abogados. La influencia. Aria tenía una orden. Pero era solo papel. Él ya había demostrado que no jugaba limpio. Necesitaba terminar esto. Ahora. Dame la dirección. El ala exacta. Margot, no puedo aconsejarte. Dámela. Silencio. Voy a terminar esto hoy. Unidad de cuidados intensivos pediátricos. 7:30 de la tarde. El lugar era un mundo en susurros. Máquinas pitando. Llantos apagados. Caminé por el pasillo. Como un fantasma en mi propia vida. Habitación 743. La puerta estaba entreabierta. Lo vi a él primero. Ethan. Con el pantalón del traje y la camisa arrugada. De espaldas. De pie junto a la cama. La cabeza baja.
En la cama. Caleb. Más pequeño. Más frágil que en las fotos. Tubos. Cables. Máquinas que respiraban por él. Y sentada, sosteniendo su mano. Claudia. Tan hermosa como en las fotos. Pero consumida. Sus ojos. Huecos de miedo. El miedo de una madre que pierde a su hijo. Levantó la vista cuando mi sombra cruzó la puerta. Confusión. Ethan se giró. Y su rostro cambió. Sorpresa. Ira. Y luego. Frialdad absoluta. Margot. ¿Qué haces aquí? Su voz era una amenaza baja. ¿Cómo encontraste este lugar? Eres predecible, Ethan. Siempre usas los mismos hospitales. Entré. Miré a Claudia. Tú debes ser Claudia. Soy Margot. La esposa de Ethan. La madre de Lily y Noah. Los gemelos de 4 años que son una coincidencia o la perfecta para tu hijo. Claudia me miró. Luego a Ethan. Confundida. Yo, sé quién eres. Ethan me habló de ti. Los gemelos. Son compatibles. Es un milagro, una bendición. Su voz. Débil. Una bendición que él fabricó, dije, sin apartar la mirada de Ethan. ¿Te contó cómo? Claudia parpadeó. ¿Cómo? ¿Te dijo que hizo analizar la sangre y los tejidos de mis hijos cuando tenían 18 meses? Sin mi consentimiento. Para ver si eran compatibles como repuestos para Caleb. Claudia se estremeció. ¿Qué? No. Dijo que era un estudio de rutina. Que fue suerte. No hay suerte, dije. Saqué los papeles. Los tiré sobre la cama. Esto es un plan. Se llama Project Guardian. Empezó cuando nacieron. Se casó conmigo por mi genética. Tuvo gemelos para aumentar las probabilidades. Lleva años preparando esto. Tiene un cirujano en Johns Hopkins. Sobornó un comité ético. Y cuando dije que no, amenazó con quitarme a mis hijos. Ethan, susurró Claudia. Lo miró. Desesperada. Esperando una negación. Ethan apretó la mandíbula. Está histérica. Claudia, inventó todo esto porque está celosa. No soporta que te ayude. Que ayude a Caleb. Dijiste que soy moldeable. Respondí. Saqué el teléfono. Reproduje el audio. Su voz llenó la habitación. Puedo manejar a Margot. Es moldeable, lo va a ver como un acto solidario. El color desapareció del rostro de Claudia. Se levantó. Soltó la mano de Caleb. Ethan, ¿qué es esto? Está editado. Fuera de contexto, dijo, pero ahora había miedo en sus ojos. ¿El contexto? Grité. $500,000 para un comité. Una estrategia legal para declararme incapaz. Un jet listo para llevar a Caleb a Baltimore. Y sacar riñones de mis hijos de 4 años. Miré a Claudia. ¿Te contó eso? ¿Que los donantes son sus otros hijos? Claudia temblaba. Me dijiste que eran adolescentes. Que era solo una posibilidad. Que su madre estaba de acuerdo. Que era algo hermoso. Te estaba protegiendo, rugió Ethan. De los detalles. Sí, son compatibles. Es lo mejor. Es seguro. Y salva a Caleb. ¿Qué les pasa a las dos? ¿No ven lo importante? Lo importante es que estás usando a mis hijos como equipo médico. Grité. Las máquinas de Caleb emitieron un pitido más agudo. Una enfermera miró desde la puerta. Claudia no apartaba la vista de Ethan. Como si lo viera por primera vez. La desesperación. Se transformó en horror. Me mentiste, dijo. Me usaste. Usaste la enfermedad de mi hijo para planear esto. Señaló los papeles. Ibas a usar niños. Bebés. No son bebés. Son sanos, insistió Ethan. Y es por su hermano. No saben que tienen un hermano. Grité. Porque tú mentiste. A todos. A mí. A ella. A ti mismo. El aire se volvió insoportable. Claudia lloraba. Miró a Ethan. Luego a mí. Luego a su hijo. Todo se rompió. Vete, dijo. Su voz firme. Claudia, no seas idiota. Ella te está manipulando. Vete. Gritó. Crudo.
Desgarrado. No quiero tu ayuda. No quiero tu dinero. No quiero tu cosecha. Aléjate de mi hijo. Ethan se quedó quieto. Su plan. Su vida. Desmoronándose. Me miró. Y el odio en sus ojos. Era físico. Esto es tu culpa, escupió. Egoísta. De mente pequeña. Lo condenaste. Señaló a Caleb con un dedo tembloroso. Luego se giró y salió de la habitación, empujando a la enfermera que ahora observaba alerta desde la puerta. El cuarto quedó en silencio. Solo el pitido constante del monitor. Claudia se dejó caer en la silla. Llorando en silencio. Yo me quedé de pie. La adrenalina desapareciendo. Dejándome vacía. Temblando. Lo siento, dije. Palabras inútiles. Por ti, por él. Asentí hacia Caleb. Ella no me miró. Vete, por favor. Y me fui. Salí del hospital. El aire frío de la noche sobre mi piel ardiente. Saqué el teléfono. Aria, ya está. Cayó la máscara. Claudia lo sabe. Lo echó. Aria exhaló. Bien. Eso cambia todo. Un testigo hostil se convirtió en aliado. Vuelve a la casa segura. La audiencia es en, pausó, 12 horas. Intenta descansar. Mañana empezamos a recuperar tu vida. Subí al auto de Tania. Mientras avanzábamos en la noche, no dejaba de ver el rostro de Claudia. Ese instante en que entendió todo. La victoria sabía amarga. Un niño seguía muriendo. El mundo de una mujer se había destruido. Y mis hijos seguían siendo presas a los ojos de su padre. Pero ahora el campo de batalla era claro. El enemigo tenía nombre. Y ya no se escondía. La guerra por mis hijos entraba en una nueva fase. Y por primera vez, tenía aliados. Pruebas. Y la claridad helada de no tener nada más que perder. Tribunal Superior de Los Ángeles. Derecho de familia. 9 de la mañana. El aire en la sala 52 estaba cargado. No por el viejo aire acondicionado, sino por la tensión. De un lado, Ethan, flanqueado por 2 abogados de Peter Silobel. Parecía tallado en mármol. Carísimo. Frío. Pero empezando a agrietarse. Su abogado principal, Arthur Leland, con voz áspera, se levantaba a objetar todo. De nuestro lado. Aria. Impecable, inamovible en su traje azul oscuro. Y yo. Con las manos entrelazadas en el regazo para ocultar el temblor. Sophie detrás. Silenciosa. Observando. La jueza, Ellen Ramos, miraba por encima de sus lentes. Con la expresión de alguien que ya lo ha visto todo. Su señoría, tronó Leland. Esto no es más que una campaña de desprestigio de una esposa enfrentando el fin de un matrimonio privilegiado. Mi cliente, Ethan Walker, es un pilar de la comunidad. Un padre devoto que solo ha buscado la mejor atención médica para sus hijos. Las supuestas pruebas son documentos robados, grabaciones ilegales e interpretaciones histéricas. Lo único robado, su señoría, intervino Aria, levantándose con calma devastadora, es el derecho de mi clienta a decidir sobre el futuro médico de sus hijos de 4 años. Silencio. La evidencia, presentada ante este tribunal y la fiscalía, muestra fraude, conspiración e intención de causar daño grave a menores. Muestra al señor Walker planificando usar a sus hijos como donantes involuntarios para su hijo oculto. Se hizo un murmullo. El documento Project Guardian no es una interpretación. Es un plano. Un manual de depredación médica. Aria reprodujo el audio. La voz de Ethan llenó la sala. Fría. Calculada. Luego mostró los registros financieros. La transferencia a Johns Hopkins. Presentó la declaración del Dr. Bennett. Y finalmente, la grabación del hospital. El momento en que todo se rompió. Objeción. Explotó Leland. Es irrelevante. Es una situación privada, emocional, grabada ilegalmente. Va directamente a la intención, respondió Aria. Muestra prioridades, manipulación y engaño. Y da contexto a la declaración de Claudia Méndez. El nombre cayó como una bomba. Ethan levantó la cabeza. Por primera vez. Descolocado.
Su señoría, dijo Leland, esa mujer no forma parte de este caso. Es la madre del niño receptor, respondió Aria, entregando el documento. Su declaración detalla cómo el señor Walker la engañó durante años, ocultando la edad y la identidad de los donantes. Afirma claramente que jamás habría aceptado si hubiera sabido la verdad, y que ha cortado toda relación con él. La jueza leyó. Su expresión se endureció. Señor Walker, dijo. Su defensa habla de atención médica avanzada. ¿Puede explicar entonces por qué ocultó estos estudios a la madre de los niños? ¿Y por qué solicitó la paternidad de Caleb mientras planificaba usar a sus hijos como donantes? Ethan se puso de pie. Calmado. Digno. Su señoría, mi matrimonio estaba en crisis. Margot tiene problemas de ansiedad. Intenté protegerla. La solicitud de paternidad era para poder ayudar en emergencias. La idea de que haría daño a mis hijos es absurda. Solo buscaba salvar a mi hijo mayor. Quizás fui demasiado insistente. Pero jamás malintencionado. Era bueno. Un padre desesperado. Mucho más fácil de aceptar que un monstruo. Vi la duda. Leve. En los ojos de la jueza. Aria no dudó. Su señoría, no estamos aquí para juzgar lo penal hoy. Eso corresponde a la fiscalía, que ya ha abierto una investigación preliminar por conspiración, falsificación de documentos e intento de lesiones graves. Estamos aquí por la seguridad inmediata de Lily y Noah. Silencio total. El señor Walker ha demostrado que está dispuesto a eludir la ética médica, engañar a su esposa y usar empresas privadas para rastrear a sus hijos como si fueran objetos. Solicitamos custodia total para mi clienta y suspensión inmediata de visitas hasta evaluación psicológica completa. Esto es absurdo, gritó Leland. No pueden separar a un padre de sus hijos por suposiciones. No son suposiciones, dijo Aria. Es un plan documentado. Con cronograma. Con dinero. Con cirugías previstas. El riesgo es real. Y es inmediato. Tiene un jet listo. El niño receptor está en fase terminal. La presión es máxima. Los menores no están seguros. La audiencia continuó. 3 horas. Leland atacó. Mi estabilidad. El acuerdo prenupcial. El buen carácter de Ethan. Pero la evidencia era demasiado. La grabación con Claudia. Fue definitiva. Demostraba la mentira. La manipulación. A todos. La jueza levantó la mano. Silencio. He escuchado suficiente. Se quitó los lentes. Miró a Ethan. Sus acciones muestran una falla catastrófica de juicio, y un desprecio absoluto por la autonomía y el bienestar de sus hijos menores. Este tribunal tiene la obligación de protegerlos. Mi respiración se detuvo. Se concede la orden de restricción temporal. Margot Walker recibe la custodia total provisional de Lily y Noah. Las visitas de Ethan Walker quedan suspendidas. Deberá someterse a evaluación psicológica. Mantendrá una distancia mínima de 500 metros de la madre y los menores. Además, se congelan los activos compartidos hasta nueva orden. El mazo no sonó. Pero fue como un golpe. El primero. De verdad. Y esta vez. No fue él quien lo dio. La señora Walker recibirá una pensión mensual provisional, a cargo de los fondos personales del señor Walker. La jueza clavó su mirada en Ethan. Señor Walker, remitiré este caso a la fiscalía y al colegio médico. Usted no tendrá ningún tipo de contacto, directo ni indirecto, con profesionales de la salud en relación con Lily o Noah Walker. Golpe seco. Se levanta la sesión. Ethan no se movió cuando cayó el mazo. La fachada de mármol se había roto por completo. En su lugar. Había furia. Pura. Incrédula. Se inclinó hacia mí mientras recogíamos nuestras cosas. Su voz, un susurro venenoso. Esto no ha terminado. ¿Crees que ganaste? Arruinaste la única oportunidad de ese niño. Destruiste todo. Voy a gastar hasta el último centavo en hacerte pagar. Lo miré. Sin miedo. Solo cansancio. Y desprecio. Gástalo en un buen abogado, Ethan. Lo vas a necesitar. 6 meses después. La lluvia en Seattle caía como un velo gris. Un mundo completamente distinto al sol agresivo de California.
Nuestra nueva casa, una pequeña vivienda estilo craftsman con jardín cercado, olía a pintura fresca y a posibilidad. Los gemelos estaban en un preescolar caótico y encantador, donde los únicos formularios médicos eran por protector solar y alergias al maní. La guerra legal había sido brutal, pero definitiva. La fiscalía, con toda la evidencia y la cooperación de Claudia, presentó cargos. Ethan, para evitar un juicio público y una casi segura condena, aceptó un acuerdo. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de coerción a menores. Sin prisión, pero con antecedentes penales. 5 años de libertad condicional. Y registro permanente en una base de datos de riesgo infantil. El colegio médico retiró la licencia del Dr. Feldman. La donación a Johns Hopkins fue devuelta. Y el jefe del comité ético se retiró anticipadamente. El caso civil se resolvió en silencio. La cláusula moral del acuerdo prenupcial fue declarada inaplicable. El acto perjudicial había sido el suyo. Recibí una compensación suficiente. No lujo, pero seguridad. Y custodia total permanente. Ethan obtuvo visitas supervisadas. Algunas horas al mes. En un centro familiar. Solo las utilizó 2 veces. Los informes psicológicos hablaban de lo mismo. Incapacidad para asumir responsabilidad. Narcisismo herido. Los niños volvían callados. Confundidos. No estaba segura de querer que lo volvieran a ver. Mi libro, La coincidencia perfecta, estaba en la lista de más vendidos. No era un triunfo. Era una advertencia. Parte de las ganancias se destinó a ayudar a padres enfrentando coerción médica. Y a organizaciones de defensa pediátrica. Una tarde, mientras preparaba los almuerzos, el teléfono vibró. Asunto. Caleb. El corazón se me detuvo. No sabía nada de Claudia desde el juicio. Abrí el correo. Margot. No sé si quieres saber de mí. No te culparía si no. Te escribo desde un hospital, pero no el que imaginas. Estamos en Minneapolis. Después de todo, Caleb empeoró. Entró en lista para trasplante. Pero la espera era demasiado larga. Estaba desesperada. Una trabajadora social me habló de una cadena de donación cruzada. Muy compleja. Con personas de todo el país. Un desconocido en Ohio, cuya esposa necesitaba un hígado, resultó compatible con Caleb. Otro en Texas era compatible con él. Y así continuaba. Un milagro de burocracia y de humanidad. Caleb recibió un riñón hace 2 semanas. De un joven de 24 años que murió en un accidente. La cirugía fue difícil. Aún hay riesgos. Pero por primera vez en años, tiene una oportunidad real. No comprada con los hijos de otra persona. Pienso en ti y en tus gemelos todos los días. En lo que casi hicimos. En lo que él planeó. Lo siento. Por mi ceguera. Estaba tan enfocada en salvar a mi hijo, que no vi la oscuridad. Gracias por detenerlo. Salvaste a tus hijos. Y, de una forma extraña, también a mí. Y tal vez a Caleb. Espero que tus hijos estén bien. Que sean felices. Ruidosos. Que te vuelvan loca como debe ser. Te deseo eso con todo mi corazón. Claudia. Lo leí 3 veces. Las lágrimas borraban las palabras. No era perdón. No del todo. Era otra cosa. Un entendimiento compartido. Un desastre evitado por poco. Caleb tenía su oportunidad. Gracias a un extraño. No a un plan monstruoso. Era el único final aceptable. Mamá. Noah agarró mi unicornio. El grito indignado de Lily llenó la casa. Seguido de la risa traviesa de Noah. El sonido ya no dolía. Ya no cortaba. Era solo. Ruido. Hermoso. Normal. Caótico. Me sequé las lágrimas. Guardé el correo. En una carpeta que probablemente nunca volvería a abrir. Y fui a mediar la gran guerra del unicornio del año 2026. Días después, una alerta de noticias apareció en mi teléfono. El fondo Walker Family Ventures se disuelve tras escándalo. James Walker anuncia su retiro. Otra noticia, al día siguiente. Ethan Walker se traslada a Singapur.
La vieja solución familiar. Exiliar el problema. No sentí nada. Era un fantasma. Lejos. Su legado destruido. Su fortuna reducida. Su nombre. Sinónimo de exceso. Y castigo. Para alguien como él. La irrelevancia. Ese domingo llevé a los niños al parque. El cielo empezaba a abrirse. Azul entre el gris. Lily cruzaba las barras. Concentrada. Noah excavaba una cueva de dinosaurios. Absorbido. Me senté en un banco húmedo. Observándolos. El miedo. Ese zumbido constante del último año. Por fin se había apagado. No del todo. Quizás nunca. Pero ahora había otra cosa. Calma. Atenta. Firme. Estaban a salvo. Enteros. Míos. Una madre con cochecito se sentó a mi lado. Sonrió. Cansada. Gemelos. Qué valiente. Miré a mis hijos. Vivos. Sanos. Completamente ajenos a la oscuridad que una vez los rodeó. Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí de verdad. Tuve suerte.